hemos atravesado la sala de un lado a otro. Gracias, presidente. Tenemos tiempo para la mesa redonda. Va a ser una mesa redonda ágil. Vamos a intentar que sean 30 minutos, 35 minutos. Y las preguntas, en vez de hacerlas por escrito, les vamos a pasar un micrófono, porque es mucho más fácil al final hacer esas preguntas. Y le voy a pedir a nuestros 7 invitados, están todos aquí, Carlos Moreno, Margarita Luxán, José María Esquiaga, John Aguirre, Miriam García, Pedro Calaza y Cecil. Les voy a pedir, les voy a hacer una pregunta para que cada uno nos dé su opinión después de todo lo que hemos oído a lo largo de la mañana, y es qué se puede hacer, qué harían ustedes, el consejo es gratuito, ¿no? Ya después al ayuntamiento ¿qué harían ustedes en ese 500.000 de metros cuadrados que hay en esa refinería, que se van a liberar de suelo cuando desaparezca la refinería? 570.000 metros cuadrados, 57 hectáreas. ¿Cómo se la imaginan, Carlos? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué te gustaría encontrar ahí cuando vinieras a Santa Cruz dentro de 10 años? ¿10, 15? No sé cuáles son los tiempos, ¿no? Bueno, seré breve porque somos bastantes, pero mañana presento un proyecto al equipo técnico de Santa Cruz sobre esos 570.000 metros cuadrados y mi sueño es ver una nueva centralidad conectada a la ciudad con usos mixtos del suelo, con servicios de proximidad, escuelas, servicios médicos, parques, comercios, lugares culturales, igualmente vivienda social de calidad, mezcla de categorías sociales, en fin, todo lo que he podido explicar esta mañana y no seré muy largo, pero conectado a la ciudad. No es una nueva centralidad que se desconecte de la ciudad, una nueva centralidad que se integre en la ciudad. Y lo que dice Miriam es muy importante igualmente, que no le dé la espalda al mar, que recupere el litoral, que no sea una opción playera de musicología de fin de semana, sino que sean un lugar de vida en el que la ciudad se estire para disminuir su presión en densidad y ojalá que sea con muy pocos autos, con mucha caminabilidad, con mucha bicicletabilidad y un lugar de vida. Y como decía Cecil, ¿le pondrías esa regla del 330-300? Hace parte de esta regla del 330-300, Cecil lo ha explicado, que es totalmente imbricada y complementaria en lo que nosotros defendemos de la ciudad de proximidad y circularidad. Un último punto, no olvidar todo lo que es relacionado a las nuevas maneras de trabajar, crear nuevas centralidades que estén cambiando la manera no solamente de caminar y de relacionarse con la naturaleza, sino igualmente de crear valor, de crear trabajo, de crear empleo. Porque si se va solamente a vivir allí, pero para ir a trabajar toca hacer 1 hora más o 2 horas más con las colas, lo que ganamos en visibilidad de zonas verdes lo perdemos en calidad de vida con el tiempo de desplazamiento. No voy a seguir el orden, les voy a ir dando la palabra de manera salteada. John, ¿qué harías tú? Bueno, yo más que qué haría sería cómo lo haría. ¿Cómo lo harías? Es decir, seguramente aquí van a salir y han salido ya muchas ideas y todas ellas, como dice Carlos, complementarias. A mí, y volviendo un poco a incluso lo que ha mencionado Miriam, ¿no? O sea, creo que Santa Cruz se debe centrar en algunos proyectos estratégicos, este sin duda lo es, y esos proyectos estratégicos abordarlos desde otra perspectiva de organizarnos y de colaborar entre instituciones, con ciudadanía, con empresas, entre departamentos. Y yo para esto, ¿no? Hablaba antes del poliamor de los planes. No sé si el poliamor de las instituciones y de las personas también sería necesario para hacerlo, pero lo que sí que me parece muy fundamental para llevar a buen puerto todas las ideas que seguramente aquí ya han salido y que van a salir durante la jornada y ahora en esta ronda de preguntas es que practiquemos mucho más la escucha activa y seamos más empáticos y nos reunamos en torno a una mesa para escuchar las diferentes perspectivas y conjuntamente construir un proyecto que sea transformador, que tenga un impacto positivo y que realmente sea el proyecto piloto para transformar que otra manera de hacer las cosas no solo es posible, sino que es necesaria y es mejor. Miriam, no le damos la espalda al mar, porque es que esta ciudad tiene siempre esa, no iba a ser una leyenda urbana, pero no es una leyenda urbana, es una realidad, una ciudad que ha vivido de espaldas al mar durante mucho tiempo. Es fundamental que esa zona no le dé la espalda al mar. Con la primera, a ver, para mí es una costa. Yo lo veo y es un pedazo de costa.
Para eso es importante que el ámbito espacial de reflexión y de acción llegue hasta el mar. El ámbito físico ahora mismo no llega hasta el mar, pero el territorio sobre el que actúa sí llega hasta el mar, ¿no? Tiene una cicatriz de errante, que es una patología, que es una gran infraestructura viaria, que habrá que escoger estratégicamente hasta dónde llegamos al mar para poder regenerar algunos ciclos metabólicos que van a permitir también integrar hábitats y paisajes que hagan no perder esa identidad, ¿no? O sea, la microtopografía que hay en ese territorio puede ser el elemento conector hacia el mar. Eso permitirá que se convierta también en un stepping stone de infraestructura verde, digamos, todas esas secciones de costa que hemos roto, que también tienen que ver con la pérdida de biodiversidad. Pero a mí me gustaría que se pensara como un trozo de costa, porque si se piensa como una costa habitada, como una costa compartida, porque si se piensa solo como un trozo de ciudad, se va a perder lo mejor de este lugar. José María, decías, hay que mirar lo que teníamos antes. Estábamos hablando de 1930, aquello eran las afueras de Santa Cruz, eran fincas. Ahora la ciudad ha cambiado por completo. ¿Qué ponemos en la refinería? O cómo, como decía John, cómo lo hacemos. Sí. Primero, la ciudad que nos gusta, la que hemos defendido todos, que es una constante, digamos, de esta mañana, es una ciudad que se ha cocido a tiempo lento, a lo largo de décadas, casi siglos, ¿no? ¿Cómo hacer una ciudad que tenga esas cualidades rápidamente? No es fácil. ¿Qué no debe ser? No debe ser una New Town, no, ni un render. Todos estos proyectos que empiezan con un render a vuelo de pájaro ya realmente son sospechosos, ¿no? Debemos hacer casi al revés de lo que decía Miriam. Lo que interesa es identificar los procesos claves. Uno de ellos es la regeneración de la costa, otro proceso es reconstrucción de la infraestructura verde, otro proceso es la integración con la ciudad, etcétera. Al final, ¿qué soñaría? Yo soñaría un barrio que a lo mejor dentro de 50 años no se supiera si se hizo de una vez o se hizo poco a poco. Para eso, ¿qué hay que hacer? En lugar de regular más, regular menos. Por ejemplo, en relación con el tema de los usos, en relación con fomentando y abriendo para que la gente desde la propia actividad y desde los proyectos, ¿no?, pues pueda ir enriqueciendo como tal. ¿Eso es compatible con un proyecto potente que se haga de una vez? Sí, siempre y cuando no se haga con la lógica mega infraestructural, ¿no? Sabemos que es más fácil hacer un sistema de megapresas en el Orinoco que hacer un sistema de regadíos y de agricultura sostenible en los pueblos indígenas, lo sabemos. En este caso se trataría de que esos procesos fueran suficientemente potentes como para que el proyecto tuviera una inercia y pudiera existir como tal proyecto, pero se gestara con esa capacidad de autocorrección a lo largo del tiempo. Margarita, decía Miriam, hay una cicatriz viaria ahí, ¿no? Pero hay una parte de la refinería que está adelante, ¿no? Que es la parte donde se carga el petróleo, se descarga el petróleo de los barcos. Es una zona con sol, con viento, con mar. Hablas de la eficiencia energética, has hablado antes. No queremos el solajero de la Plaza de Guadalajara porque nos morimos todos ahí, ¿no? Con los 60 grados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos esa zona? Pues no sé, a mí me encantaría llegar a una ciudad en que viera eso, que se aprovecha, que aquello tiene una pendiente ideal perfectamente orientada y demás, y que luego no pensara cuando la viera, ahí va, esto lo ha generado Gil y Gil, o que mirara hacia el mar y me encontrara 4 cruceros. O sea, creo que de momento no tengo imágenes, tengo como imágenes a las que me niego en absoluto. Pedro. Bueno, yo me sumo a todas las palabras que habéis dicho, lógicamente, ¿no? Yo simplemente creo que es una zona, un escenario de 50 y pico hectáreas, ¿no?, que es un campo de experimentación, ¿no? Antes comentaba John que para que esto funcione tiene que haber 3 agentes, ¿no? El político, el técnico y el social, ¿no? Yo creo que son 4. El cuarto es la academia. ¿Por qué? Porque todas las propuestas que se hagan vinculadas con la infraestructura verde tienen que estar respaldadas por la ciencia. Para mí eso es básico. Y luego también hay 2 temas importantes, ¿no? Uno, bueno, hay un libro fantástico de un geógrafo catalán, Francis Muñoz, que se llama Urbanalización, que es la banalización del urbanismo. A veces, cuando paseamos por una ciudad, por Múnich o por Barcelona,
el paisaje urbano es exactamente el mismo. Hemos perdido la esencia y el carácter del espacio. Yo creo que en este caso en particular, aparte de ser un campo de experimentación, habría que buscar el genio del lugar, lo que llaman los ingleses el genius loci, para poder exprimir y poder lanzar la mejor solución. Cecil, te he dejado para el final no porque seas holandés, que no tengo nada, sino porque habías hablado el último. Son muy buenos argumentos todos los que acaban de mencionar. A mí me encantaría ver un ejemplo, un caso ejemplar de esta norma de 330, 300. Y deberíamos también inspirarnos de lo que nos comentaba Miriam, entender cómo mezclamos estos conceptos en lugar de separarlos con referencia al litoral. Y también que todo el mundo pueda disfrutar de ese espacio en Santa Cruz, que cualquier persona que pueda visitar también está maravilloso vecindario, este barrio, pues que se replique en otras partes de la ciudad, también parte de los políticos. Preguntas por si alguien quiere que levante la mano, le acercamos un micrófono y le puede preguntar a cualquiera de nuestros invitados. Así que vamos a tener 5. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Perfecto. Hola, buenos días a todos y a todos. Yo soy Rosa y soy ciudadana de Santa Cruz. Y bueno, sí me gustaría saber por qué no lo hacemos. Sinceramente no termino de entenderlo, ¿no? Yo creo que reflexionando sobre ello podríamos entonces enfocar cómo hacerlo. Y la pregunta es si ustedes son tan amables de trasladarnos esa posibilidad, ¿no? de por qué no lo hacemos, qué interés es lo que hay, si hay un interés de poder, de pertenencia, económico, etcétera. Y bueno, con la experiencia que han tenido en otros espacios, cómo lo han conseguido, ¿no? Y bueno, agradecer, por supuesto, a todas las personas y organismos que han hecho posible que haya podido estar yo hoy aquí con todos ustedes. Gracias. ¿Por qué se atreve? ¿Cuál es la parte más difícil de acometer la reforma de un espacio de este tipo? Es financiera. Financiera. Sin duda. ¿Cómo hacer algo viable, que cumpla los requisitos que estamos señalando y que tenga una viabilidad económica, teniendo en cuenta además que lo que se haga en cuanto a usos lucrativos, queremos una mezcla de usos, por tanto, nada de monocultivo turístico, o monocultivo residencial, o monocultivo comercial, y además de eso, una integración también de rentas, ¿no? Bueno, ahora eso es por ley, en definitiva, va a tener que tener un 40% de vivienda de precio asequible, ¿no? Entonces hay que buscar una cuadratura y se puede. Mi impresión es que sí que se puede. Lo que ocurre es que en este caso tenemos un coste, lo que llamarían los desarrolladores, ¿no? Un coste de oportunidad inicial más gravoso que en otras ocasiones, porque es el tema de la descontaminación principalmente, ¿no? Que es, eso lo sabemos por el caso de Vizcaya, ¿no? De la ría de Bilbao, que es difícil, pero se puede, sin ninguna duda se puede hacer, ¿no? Financiación. Más preguntas. Otra por ahí, otra por aquí. Mira, ahora ya empiezan a surgir. 1, 2, 3, 4. Vamos a darle 10 minutitos así, si les parece, y después nos vamos a comer. Hola. Aquí. Perdón, sí, ayer. Soy Miguel Rodríguez, habitante de Santa Cruz, de un barrio. Lo primero, daros las gracias a todos por estas charlas. Me han parecido súper interesantes. Ojalá lleguen a término muchas cosas de las que habéis dicho aquí. Ojalá. Yo estoy esperanzado, por lo menos. Pero también quiero hacer un llamamiento, porque... Pero una pregunta concreta, sí te voy a pedir, de verdad. Porque si lo alargamos, entonces sí que nos liamos. Voy a hacer una pregunta y lo hago en general. ¿Cuándo pensáis que deberíamos de dejar de echar basura al mar? Puesto que aquí no hay depuradoras o son prácticamente inexistentes. El litoral. El litoral, Miriam, por alusiones, no sé, aunque no sé, no sé. Bueno, ¿cuándo deberíamos dejar de echar basura a cualquier sitio, no? Que son las partículas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Es decir, ¿cuándo deberíamos dejar de contaminarnos? Creo que tiene que ver con una manera de habitar, que tiene que ver con una manera de consumir, que tiene que ver con una responsabilidad colectiva, que tiene que ver con una materialidad, ¿no? Margarita hablaba de lo importante de la materialidad, de escoger materiales que sean más resilientes, que se limpien por sí solos. O sea, es otra manera de pensar que no está basada en la eficacia,
sino que está basada en la salud propia, la del barrio que habitamos, la del planeta y la del mar, que es solamente uno de los ecosistemas más que nos permiten habitar. Más preguntas. Sé quién tiene el micro porque... A ver, por aquí. Sí. ¿Qué tal? Todas las ideas que han puesto sobre la mesa son súper necesarias, creo que son súper potentes, pero a mí, por ejemplo, como me preocupa que se haga una inversión muy fuerte económicamente en todas estas nuevas propuestas y que, sin embargo, a la larga no podamos disfrutarlas, porque los datos marcan que los espacios mejor regenerados los acaban disfrutando otras personas que no viven en la ciudad, porque se gentrifican, ¿no? De hecho, es una de las grandes críticas de las superillas. Entonces, en ese sentido, vale, hacemos esta inversión, pero luego, ¿qué? ¿Cómo protegemos esos espacios que realmente son para la ciudadanía de aquí? ¿Qué podemos hacer para que no se perviertan y se cedan, sobre todo en un lugar tan turistificado como las Islas Canarias, a otras personas que no viven aquí? John, ¿quiere contestar? Bueno, yo quería, hilando con lo por qué no se hace y cómo se hace en relación a esto, creo que por qué no se hace es que creo que tampoco ha habido hasta hoy igual el foro, el espacio para que la gente que tiene igual que tomar decisiones desde esta perspectiva del consiliente, ¿no? Del urbanismo consiliente, me ha encantado, se ponga a empezar a hablar, que creo, y también a identificar los intereses de cada uno y a ponerlos en juego. Creo que tampoco tenemos como o hasta ahora la capacidad o el poder de imaginación cómo es la gestión de la complejidad de un proyecto de estas características y que hoy se está poniendo unas bases muy, muy sólidas a esto y entonces ahora, como decía yo antes, hay una valentía que temar, ¿no? Para hacer esta especie de proyecto de experimentación, ahora que tan de moda están los sandbox, ¿no? Pues un sandbox del urbanismo que congracie todas estas cuestiones. Y en relación a eso, pues mira, en Barcelona también hay una cuestión que creo que hay que analizar el después, ¿no? Y de lo que se llaman las externalidades negativas, ¿no? Esto yo se lo escuché precisamente hablando de regeneración urbana y de gentrificación, de lo que se ha hablado mucho, es precisamente identificar esas externalidades negativas, ¿no? Y una de las cuestiones sobre las que tenemos que actuar y como país, ¿no? Y como Estado hay una grave crisis habitacional, etcétera, ¿no? O sea, viviendas de política pública, pero no solo, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones tienen que llevar acompañadas una serie de paquetes y medidas que precisamente, ¿no? Conviertan todos estos buenos palabras ¿no? de equidad, inclusividad, cercanía en realidades concretas. Pero ojo, y volviendo a lo que he dicho antes, hay intereses ahí y como dice José María, hay una financiación, pues, hay una propiedad del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, tendremos que ser capaces desde el reconocimiento de esos intereses y de esos escenarios no deseables, el tratar de mitigar esas externalidades negativas que puede generar un proceso de estas características. Miriam, ¿querías decir algo? Sí, solo quería decir una cosa también, que es un proyecto que va a llevar tiempo, ¿no? Y es importante generar los consensos y mantener la palabra. Las superillas se han gentrificado porque no se ha mantenido la palabra. Era una infraestructura de 21 calles y 21 plazas. Nosotros ganamos Enrique Granados, he estado trabajando un año haciendo una plaza, que es un SUT, o sea, y es que se han hecho 4. Si se han hecho 4, se gentrifica y ya no tienes una infraestructura en red. Entonces, es importante mantener la palabra. Para que no se conviertan en anécdotas, para que no se recalifiquen, para que se hagan a tiempo las viviendas sometidas a un régimen de protección oficial que permitan esa equidad y esa mixtura demográfica y socioeconómica. Es importante mantener la palabra. Carlos. Sí, yo aprovecho porque es una muy buena pregunta y me permite evocar la diferencia del modelo de superillas, tal como lo dice Miriam, basado en infraestructuras, con el proyecto que tenemos en París de proximidad y circularidad, que llevamos hacia los 15 minutos, que está basado en un concepto distinto, que es la ingeniería social, socioeconómica de servicios. O sea, cuando regeneramos los barrios nuevos que he mostrado, que corresponde un poco a este tipo de proyectos, que lo que preside ese proyecto es una ingeniería socioeconómica
En París tenemos 3 empresas de la ciudad que promueven e implementan la vivienda social como ingeniería socioeconómica ligada al desarrollo infraestructural. Es esa vivienda social. Segundo, tenemos una empresa de la ciudad que estimula el comercio de proximidad, que arrienda a los locales, que forma a los emprendedores, que los ayuda a desarrollar su business plan, que les enseña a practicar el comercio. Tercero, tenemos empresas de la ciudad que manejan los espacios públicos, las zonas verdes, los árboles, el agua. El parque que mostré esta mañana de 3 hectáreas sobre 54 fue una decisión política de la ciudad. La ciudad, si se hubiera interesado a ganar dinero sobre los 54 hectáreas, hubiera hecho 45 hectáreas de edificios y arrendarlos o venderlos. Como es un proyecto político de la ciudad, se decidió hacer un parque de 13 hectáreas con un paisaje de diferentes tipos de ecosistemas, desde el húmedo hasta los jardines pedagógicos. Se colocaron las escuelas alrededor del parque, se colocaron las residencias para estudiantes y se dio 50% de esa zona al hábitat social. Lo que preside, para evitar esa gentrificación, es un proyecto político de ciudad manejado por el bien común, porque hace parte del programa de gobierno de la alcaldía de la ciudad, que es válido para esas 54 hectáreas y que es válido para todas las hectáreas en las cuales la ciudad puede influenciar. Y por esa razón se votó el Plan Local Bioclimático de Urbanismo, que generaliza ese modelo en toda la ciudad para luchar contra la gentrificación, contra la segmentación y contra simplemente el constructivismo económico basado en beneficios, simplemente metiendo más gente para rentabilizarlo. Eso es para mí lo esencial en este tipo de proyecto, una visión política de ciudad basada en un bien común más que en la rentabilidad de tal o tal inversionista. Más preguntas. Hoy. Más preguntas había. Ah, perdona, que no la había visto. Ahora. Buenos días, gracias por esta jornada, Diego, y a todos los que habéis venido. Yo tenía una duda muy interesante, que, por lo menos para mí, que sería, yo estoy acuñando el término de arquitectura con H, de Happy Architecture, o Architecture for Happiness, arquitectura para la felicidad. He estudiado sobre la felicidad, la ciencia de la felicidad, y se ha nombrado hoy de soslayo, he escuchado a Carlos, lo he visto en su diapositiva, y me gustaría saber de cada uno de vosotros métricas relacionadas con cómo podemos medir la felicidad de las actuaciones que realmente hacemos, que diseñamos, porque lo que no se mide, ya sabemos. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Podemos empezar midiendo lo que no es felicidad, ¿no? Y por tanto, y un estándar es, digamos, la propia salud mental, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos incidencia en cantidad de parámetros, ¿no? Es decir, respecto a la respuesta, ¿no?, de las personas a su medio ambiente. Hay que plantear que en el tema la felicidad con mayúsculas depende de proyectos vitales y circunstancias vitales que escapan del medio ambiente. Nosotros urbanistas somos importantes, pero que cada uno piense en su propia vida, ¿no? A ver si la felicidad depende principalmente del barrio donde vive, ¿no? No es así, la verdad. Pero y cada vez hay más, digamos, conocimiento sobre este asunto y más ciencia sobre el asunto, la incidencia del entorno, ¿no? Y lo habéis hablado todos, ¿no?, en relación con la respuesta humana. Entonces, en relación con... Y ahí sí tenemos parámetros, porque tenemos perfecta referencia de la incidencia segmentada de cada una de las posibles dolencias, ¿no? Desde fracaso escolar, no estoy hablando de grandes enfermedades, no estoy hablando de depresiones o esquizofrenias, ¿no?, sino temas de vida cotidiana que sí que podemos mediar, ¿no? Sabemos que en los barrios desfavorecidos todo va mal. Los niños fracasan, los jóvenes no se integran,
los matrimonios se disuelven, el crimen alcanza, ¿no? Y la vivienda está en malas condiciones, ¿no? No tenemos tan claro que en los barrios, en sentido contrario, que todos estos parámetros funcionen razonablemente, se pueda ser más feliz, ¿no? Pero yo creo que dividiendo, como siempre ha avanzado la ciencia, ¿no? Segmentando un poco la medición, la métrica, sí podemos tener algunas referencias útiles, ¿no? Desde luego ya empieza a haber literatura muy interesante, ¿no? De tema de barrios más óptimos para personas con demencia, ¿no? O incluso Alzheimer o cuestiones de este tipo, ¿no? Que hay que buscar en el propio diseño, ¿no? Ahí estaríamos, como decía Miriam, en el proyecto. Hay cosas que se pueden planificar, yo soy más planificador, pero hay cosas que son de proyecto, ¿eh? Y ahí para hacer un barrio útil para una persona, digamos, con demencia, ¿no? Hay que trabajar con cuidado y cariño cada esquina, ¿no? Cada banco, es otro nivel, ¿no? De un poco el cariño mismo que hay que tener sobre la gente. Lo que sí veo que en sentido contrario hay a veces muy poco cariño y muy poco respeto por las personas. Por ejemplo, en Madrid hay bastante poco cariño a poner bancos en las calles, ¿no? La diferencia entre que una persona de mayor edad pueda estar prisionera en su casa o pueda poder caminar y hacer esos miles de pasos diarios que debería, a lo mejor está en tan simple como tener unos bancos cada 200 metros, ¿no? Entonces, no caer en eso implica que esta sociedad en ese punto es muy ciega. Pero al final, ojo, somos nosotros y la opinión pública los que marcamos la agenda, ¿eh? Y si tenemos un tema y somos sensibles y lo convertimos en algo, en valor, ¿verdad? La política lo refleja y lo termina recogiendo. Ahora ya se vuelven, empiezan a ponerse bancos, empiezan a cuidarse, en fin, los microdiseños, ¿no? Empieza a pensarse en la ciudad desde esa perspectiva, ¿no? Pero no hay una garantía de que podemos evitar elementos de infelicidad más que garantizar la felicidad, a mi modo de ver, ¿no? De las personas. Le voy a dar la palabra a Ceci, que hablaba del bienestar emocional que provocaban los árboles, pero si me permites el chascarrillo, digo, los matrimonios se disuelven en los barrios deprimidos y en los menos deprimidos también, porque esto no te garantiza la felicidad irte a vivir a un barrio bueno, ¿eh? Cecil, decías que el tener 3 árboles visibles desde casa, desde el hogar o desde el trabajo, contribuye al bienestar emocional, que a lo mejor tiene que ver con lo que estabas hablando de la felicidad, ¿no? Sí, de hecho hay estudios que analizan, de hecho tengo un ejemplo de Dinamarca. De acuerdo a aquellas personas que trabajaban en la oficina, trabajaban de un 15 o 20% mejor y de hecho tenían menos días de baja. Y cuando les preguntaban cómo se sentían al llegar por la mañana a sus trabajos en oficinas más verdes, se sentían más felices. Es decir, cuando se levantaban por la mañana no les llegaba a compensar esa sabiduría de que tendrían que desplazarse a su lugar de trabajo, sino de que se alegraban de ir. Puede influirnos de esta manera y de muchas otras. A menudo me siento como un oficial de policía del reverdecimiento que está mirando que todas las ciudades Una cosa, cumplan. además del acceso a la naturaleza, Charles Montgomery en su libro Ciudad Feliz habla de otro acceso, que es el acceso a las personas, que realmente lo que más feliz nos hace, y en esos gráficos que has mostrado, aparte de lo que hemos dicho del acceso a la naturaleza, es ser capaces de tener contactos y generar comunidades y lazos fuertes dentro de la comunidad, que eso es la cosa que más feliz nos hace a los humanos. Sí, Sí. un momentillo solo. Con brevedad, si puedes, porque nos vamos a ir a comer, ¿eh? Sí, bueno, contesto primero también un comentario al tema de la gentrificación, ¿no? La ecología gentrifica. Hay un tipo de gentrificación que es la gentrificación ecológica. Ha pasado en Central Park, en Estados Unidos, ha pasado en Malmö, ha pasado en la implementación de planes de paisaje urbano, como el área de factor de biotopo de Berlín, Seattle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hace algún tipo de actuación de este tipo, y para evitar que la ecología gentrifique, hay que trabajar en toda la ciudad, ¿no? Tiene que ir un poco de la mano, ¿no? Esa es una solución. De todas formas, por ejemplo, el famoso edificio de Stefano Boeri, el Bosco Verticale de Milán, eso gentrificó, ¿no? Y desplazó a gente. Ahora, creo que en Holanda se hacen bosques verticales y reservan parte de los pisos para gente con menos recursos, ¿no? Sí. Creo que es así. Con relación al tema de la felicidad es subjetiva y la felicidad está condicionada o inducida por la sociedad en la que vives, ¿no? Es muy complicado medir la felicidad, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que hay sistemas
contrastados para medir la salud mental, que antes comentaba José María, ¿no? Hay primero la encuesta europea de autosalud, hay también sistemas métricos, algunos de pago y otros gratuitos, como Godber, SF12, SF18, etcétera, etcétera, que pueden en cierta medida aproximarte a la felicidad de la persona. Lo que pasa que es un concepto muy complicado, ¿eh? Una última pregunta. Yo, de verdad que sé que hay un montón, la verdad que me están alucinando, porque con todas las horas que llevamos aquí, no lo digo lo de ir a comer no porque tenga hambre, sino porque hay una jornada de tarde y tenemos que cumplir los horarios. Vamos con la última pregunta y lo que sí les prometo, me estaban diciendo de la organización, Diego, que las preguntas que no se hayan podido hacer las podemos poner por escrito en la web y vamos a intentar que los ponentes pues, en los próximos días por lo menos las respondan. Última pregunta desde ahí. Hola, buenas tardes. Aquí on the left. Desde mi ignorancia supina, querría preguntarles si es aplicable todo lo que están comentando a la insularidad, porque todo lo que digo es países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, una isla masificada, llenísima de gente, llenísima de coches, y si es aplicable el modelo. Porque yo sé que Vitoria está muy bien, Sheffield está muy bien, pero si aquí es aplicable, porque aquí hay una pelotera política y cada persona opina una cosa diferente, con lo cual simplemente eso. Muchas gracias, muy amable. Entiendo que la pregunta es si técnicamente es viable, ¿no? Si técnicamente es viable Técnicamente y si somos capaces, no, si aquí hay mentalidad para eso, que yo no la veo. ¿Quién se atreve? Estaba pensando que quizás la condición de isla, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha intensidad, ¿no? En el trazo del paisaje de la costa de la isla, todo es costa, ¿no? Y al mismo tiempo la isla es un submarino, ¿no? Es un sitio que para tener una capacidad regenerativa adaptativa tiene que producir aquello que consume. Si no quiere llevarse las flores desde la península, el agua desde la península, el bistec desde la península, ¿no? O sea que tiene esa condición, digamos, ¿no? De ser fértil en intensidad de acontecimientos geográficos que podrían proveer al territorio de una capacidad regenerativa adaptativa y al mismo tiempo es vulnerable porque es un submarino, ¿no? O sea que está obligada a hacerlo. No queda otra. Carlos quería decir algo. Yo voy a completar la respuesta de Amy y Miriam tomando un ejemplo que no es una isla, pero de que sí se puede, y es el ejemplo de Ámsterdam en los años 70. Lo explico en uno de mis libros en español. Ámsterdam en los años 75 era la ciudad del mundo en la que había niños más muertos en el mundo por accidentes de autos, 3.500. Y se creó un movimiento cuando hubo el hijo de un periodista que murió arrollado, que se llamaba No maten más a nuestros niños. En ese momento, Ámsterdam era un depósito permanente de autos, con ese récord tan terrible de 3.500. Ese movimiento duró 25 años. Y al cabo de 25 años, Ámsterdam logró transformarse diciendo no más autos, las calles para la gente, las calles para los niños, todo el mundo anda en bicicleta. Y cuando voy a muchas conferencias le dicen, sí, Carlos, usted dice eso, pero nosotros no somos Ámsterdam. Y yo les digo, es que Ámsterdam no era Ámsterdam. Se demoró 20 años para que fuera Ámsterdam y que fuera efectivamente un ejemplo para el mundial. Entonces, Canarias, si ustedes lo deciden, no será siempre Canarias. Hay una cosa que se llama la democracia, que se llama el voto, un voto, una persona. Puede que haya una pelotera política, no conozco, pero si ustedes se deciden a votar por gente comprometida por el cambio y a que se cumpla, no hay ciudad que resista 100 años a una voluntad política democrática de transformación y de cambio. ¿Querías decir algo? Sí. Claro, lo que pasa que aquí es que él viene acostumbrado, ¿no? Decía, en París, alcaldesa socialista, decía, comarca de Île-de-France, ¿no? Del otro extremo, y los dos han trabajado contigo. Aquí es difícil, de momento. De momento. Lo que estás planteando es el tema de morir de éxito. Las islas crecen y tienen una dinámica demográfica tan positiva porque son ricas,
Y es esa riqueza que ha explicado Miriam, ¿no? Muy específicamente orientada y basada sobre el turismo, ¿no? Por tanto, todo lo que lleve a diversificar la base económica de las islas irá hacia una mayor consistencia de ese crecimiento, aunque sea menos rápido, a largo plazo. Recuperar la agricultura. Yo trabajé en Lanzarote. Ya nadie cultivaba. Los tomates no vienen de la península, vienen de Marruecos, como es lógico, ¿no? Y la energía viene de Fuerteventura y nada es propio, es un portaaviones. En el mar es reserva de la biosfera, pero en realidad es un portaaviones que lo que emite son residuos y recibe energía y alimentos, ¿no? En Menorca, que es otra isla también reserva de la biosfera, en un cierto momento tuvieron claro que realmente tienes que reducir o renunciar a un cierto crecimiento de PIB, que no es nada fácil, porque en política el éxito es cómo sube el PIB, ¿no? Cómo se está midiendo el éxito del gobierno actual, ¿no? Se mide en PIB. Para tener un crecimiento más diversificado y más resiliente, ¿no? El riesgo de las islas es que sufran una fiebre del oro, ¿eh? Es decir, que una digamos, economía que fue floreciente en un cierto momento, ya lo estamos viendo con las zonas turísticas más antiguas. Las más antiguas, las de la película de Alfredo Landa, que antes se nos puso tan simpática, ¿no? Están en decadencia. La playa de Palma, por ejemplo, ¿no? Son ámbitos ahora mismo en transformación y decadencia. El tema, a mi modo de ver, es diversificar la base económica de las islas. Recuperar la agricultura. En sí mismo parece ya romántico, un gesto romántico, y sin embargo es un tema esencial, ¿no? Y luego, tampoco seamos románticos en eso. ¿Cómo se diversifica la economía? Pues fundamentalmente suscitando los emprendedores en ámbitos más diversos, en los ámbitos más diversos posibles. ¿Por qué no puede haber tecnología en las Islas Canarias? No puede. La única oferta va a ser de servicios, ¿no? Es decir, ¿por qué no puede haber industria? ¿Por qué no puede haber artesanía? ¿Por qué no puede haber agricultura ecológica y no ecológica? Es decir, es diversificar, diversificar y diversificar. Como abramos este debate, no comemos. Señores, gracias a los 7. Ha sido un auténtico lujo tenerlos aquí hablando del futuro de Santa Cruz de Tenerife. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado toda la mañana pendientes. Hay un almuerzo, hay un cóctel, es en la planta de abajo, justo en la planta de abajo de aquí, y vamos a tener una hora para comer. Si les pido que a las 3:30 en punto estemos aquí para recuperar un poquito de tiempo. Buen provecho y nos vemos en un ratito, a las 3:30. Una cosa, eso sí, los que no vayan a volver y tengan el traductor para haber oído a Cecil, que lo dejen ahí en la entrada. El que vaya a volver, no hace falta que lo devuelva porque lo va a utilizar esta tarde.